Un bebé de solo 6 meses llamado Mason Castellano, el único hijo de Damian Castellano, el jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos, cuyo imperio valía más de 500 millones de dólares y cuyo nombre hacía que incluso el FBI actuara con cautela, se estaba consumiendo sin control a pesar de recibir la mejor atención médica que el dinero ilimitado y el poder absoluto podían proporcionar en la ciudad de Nueva York. Y su padre, un hombre que nunca había suplicado nada a nadie en sus 36 años de vida, había llevado desesperadamente al niño a más de 15 especialistas diferentes, desde gastroenterólogos de Johns Hopkins hasta endocrinólogos de la Clínica Mayo, desde nutricionistas de la Clínica Cleveland hasta inmunólogos de las consultas privadas más exclusivas de Manhattan, gastando más de $2 millones en consultas médicas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo explicar por qué este bebé, que comía con normalidad y no mostraba síntomas de ninguna enfermedad, seguía perdiendo peso día tras día hasta que sus pequeñas costillas comenzaron a sobresalir y su rostro, antes regordete y angelical, se volvió demacrado y mortalmente pálido. Pero cuando la doctora Amelia Harper, una pediatra de 27 años que trabajaba en el Brooklyn General Hospital, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, una mujer ahogada por una deuda estudiantil de $250,000, que a veces dormía en la sala de guardia porque su apartamento estudio era demasiado pequeño y estaba enmohecido, fue contratada casi por accidente después de que la niñera del bebé recordara cómo esta joven y agotada doctora había salvado una vez la vida de su propio hijo. Ella vio algo que todos esos médicos caros de las clínicas privadas de élite habían pasado por alto por completo. Algo que no tenía nada que ver con la tecnología médica avanzada o los complejos procedimientos de diagnóstico, sino más bien con la observación humana básica y la voluntad de mirar más allá de lo que parecía obvio. Lo que la doctora Amelia descubrió dentro de esa fortaleza de mansión, custodiada por hombres armados y rodeada de una riqueza inimaginable, la horrorizó tanto que apenas podía creer lo que sus propios ojos estaban presenciando. Y lo que hizo a continuación no solo salvó la vida de Mason, sino que también sacó a la luz una verdad devastadora sobre esta poderosa familia criminal que sacudiría sus cimientos. Demostró que ni el dinero, ni el poder, ni el miedo podían comprar el amor verdadero o proteger a los inocentes del mal que a veces habita en el propio hogar. Y reveló que a veces los ángeles de la guarda no vienen con alas y aureolas, sino con estetoscopios gastados, ojeras y el coraje inquebrantable de ver lo que otros se niegan a ver. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y comencemos esta historia. Si historias como esta te llegan al corazón, dale al botón me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Porque lo que ocurrió entre el rey de la mafia y la doctora del hospital demostrará que incluso las almas más oscuras pueden encontrar la redención a través del amor. La doctora Amelia Harper estaba en medio de su tercer turno nocturno consecutivo en el Brooklyn General Hospital cuando recibió la primera llamada. La llamada que lo cambiaría todo. Era martes por la noche y el servicio de urgencias pediátricas estaba abarrotado, como siempre. Madres abrazando a sus hijos y llorando desconsoladamente. Niños con fiebre alta, las máquinas de monitorización pitando sin parar, el olor a antiséptico mezclado con sudor y la ansiedad de docenas de familias esperando en el estrecho pasillo. Amelia acababa de terminar de examinar a una niña de 3 años con neumonía cuando el teléfono que llevaba en el bolsillo de la bata vibró. Miró la pantalla y se le encogió el corazón al ver el número de Mount C, donde estaba ingresada su hermana pequeña. Pidió permiso para salir al pasillo. Con mano temblorosa, pulsó el botón de respuesta. La voz al otro lado de la línea pertenecía al médico que atendía a Lily, y lo que dijo hizo que a Amelia le fallaran las piernas. El estado de Lily estaba empeorando rápidamente. Su cáncer de sangre había avanzado hasta la fase 4. La operación de trasplante de médula ósea debía realizarse en un plazo de 2 semanas, o sería demasiado tarde. El coste era de $150,000 y el hospital necesitaba un depósito de al menos el 50% antes de poder proceder. Amelia se recostó contra la pared descascarillada del pasillo, cerró los ojos e intentó contener las lágrimas que le subían a la garganta.
Lily no era su hermana biológica, pero se habían conocido en el orfanato cuando Amelia tenía 10 años y Lily solo 5, una niña delgada con ojos grandes y asustados que acababa de ser devuelta por su segunda familia adoptiva porque solo querían una niña más sana. Amelia había prometido que protegería a Lily. Había trabajado como una loca durante 17 años para pagar sus estudios. Y ahora, cuando Lily más la necesitaba, no tenía nada más que una deuda de $250,000 y una cuenta bancaria con menos de $800. Abrió su teléfono, miró fijamente el número en su aplicación bancaria, luego miró la factura del alquiler del húmedo apartamento estudio que aún no había podido pagar durante 2 meses y se preguntó si el destino la estaba poniendo a prueba o castigándola por algún pecado que ni siquiera sabía que había cometido. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez desde un número desconocido. Amelia casi no contestó, pero algo la hizo pulsar el botón. La voz al otro lado era de una mujer joven, temblorosa y llena de preocupación. Doctora Harper, me llamo María Santos. Quizá no me recuerde, pero hace 2 años salvó a mi hijo. Tenía una neumonía grave y los demás médicos insistían en que solo era un resfriado común. Usted fue la única que insistió en hacerle una radiografía y descubrió la enfermedad a tiempo. Amelia intentó recordar. Había demasiados pacientes, demasiados rostros, pero el nombre de María Santos le sonaba familiar. Lo recuerdo, dijo Amelia. ¿Cómo puedo ayudarla, María? Doctora, trabajo como niñera para una familia en Manhattan. Tienen un bebé de 6 meses que está muy enfermo. Lo han llevado a más de 15 médicos diferentes, los mejores de Estados Unidos, pero nadie sabe qué le pasa. El bebé está cada día más delgado y me temo que no sobrevivirá. Amelia frunció el ceño. Si ya han consultado a los mejores médicos, ¿por qué me llaman a mí? Solo soy una doctora de un hospital público. No tengo una clínica privada. No dispongo de equipos modernos. María se quedó en silencio durante un momento. Luego dijo, porque usted es diferente, doctora. Usted realmente se fija en el paciente, se preocupa de verdad, y siento que algo no va bien en esa casa. Pero yo no soy médico, así que no sé cómo demostrarlo. Solo sé que el bebé necesita ayuda de verdad. Amelia quería negarse. Estaba demasiado agotada, demasiado aterrorizada por Lily, demasiado agotada tras 3 noches sin dormir. Pero algo en la voz de María, esa desesperación, ese miedo real, no le permitía decir que no. ¿Quién es esa familia?, preguntó Amelia. María respiró hondo y dijo, la familia Castellano, el doctor Damián Castellano. Amelia se quedó inmóvil. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre. El jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos. El hombre al que incluso el FBI trataba con cautela. El hombre del que se decía que podía hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Y ahora su niñera le estaba pidiendo a una doctora sin dinero de Brooklyn que fuera a salvar a su hijo. Dame la dirección. Amelia se oyó decir, iré cuando termine mi turno, pero no te prometo nada. Cuando colgó, Amelia no sabía que acababa de aceptar entrar en un mundo completamente diferente. Un mundo de poder, secretos y peligro, donde la verdad era más aterradora que cualquier enfermedad que hubiera tratado jamás. Amelia terminó su turno a las 8 de la tarde. Después de 12 horas seguidas examinando pacientes, recetando medicamentos, tranquilizando a madres ansiosas e intentando mantener estables a los niños enfermos durante la noche, se quitó la bata empapada en sudor, se puso una vieja chaqueta con los hombros desgastados y salió al aparcamiento detrás del hospital, donde su Honda Civic de 2003 la esperaba como un viejo amigo leal. El coche tenía casi 300,000 kilómetros en el cuentakilómetros. La pintura descolorida se había descascarillado en varios sitios. Había que dar 2 portazos a la puerta derecha para que se abriera y el aire acondicionado se había estropeado el verano anterior, pero aún funcionaba, y eso era todo lo que Amelia necesitaba. Tecleó la dirección que María le había enviado en su teléfono con la pantalla rota, y cuando la ubicación apareció en el mapa, no pudo evitar soltar un largo suspiro. El Upper East Side de Manhattan, uno de los barrios más caros, no solo de Nueva York, sino de todo Estados Unidos, donde el precio de un solo apartamento podía comprar toda una hilera de casas en Brooklyn. Amelia cruzó el puente de Brooklyn, contemplando los rascacielos de Manhattan brillar en la noche como un lujoso paraíso al que nunca había pertenecido. Cuando giró hacia las calles del Upper East Side,
La diferencia era tan marcada que resultaba casi dolorosa. Bentleys, Rolls Royces y Mercedes Maybachs estaban aparcados a ambos lados de la carretera, brillando bajo las luces de la calle como joyas preciosas, y su oxidado Honda Civic parecía fuera de lugar entre ellos, como un patito que se hubiera colado en una bandada de cisnes. Las mansiones de allí no se parecían a nada que Amelia hubiera visto antes. Cada una era una declaración arquitectónica, escondida detrás de altas vallas de hierro y jardines perfectamente cuidados. Pero cuando llegó a la dirección que le había dado María, Amelia se dio cuenta de que todas esas otras mansiones eran simplemente las casas de gente rica corriente. Esta era la fortaleza de un rey. La finca de la familia Castellano se encontraba al final de un camino privado, rodeada por un muro de piedra de al menos 4 metros de altura, con cámaras de seguridad colocadas en la parte superior, que giraban lentamente como ojos que nunca dormían. La puerta principal era un par de enormes puertas de hierro grabadas con intrincados diseños, y detrás de ellas, Amelia podía ver al menos a 3 hombres vestidos con trajes negros haciendo guardia, cuya postura dejaba claro que no eran guardias comunes. Amelia detuvo su coche en la puerta, bajó la ventanilla y estaba a punto de pulsar el timbre cuando uno de los hombres se adelantó, con las luces de la puerta iluminando un rostro anguloso marcado por una larga cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo. «¿Quién es usted y qué hace aquí?», preguntó con voz fría como el acero, más como una orden que como una pregunta. «Soy médico. Amelia Harper», me llamó María Santos para examinar al bebé. Amelia respondió con voz firme, aunque su corazón latía más fuerte de lo habitual. El hombre la miró de arriba a abajo, recorriendo con la mirada el viejo coche destartalado, el abrigo con los hombros desgastados, el pelo castaño recogido apresuradamente con unos mechones sueltos que se le escapaban, y deteniéndose en sus ojos verdes, que se encontraron con los suyos sin mostrar ni una pizca de miedo. «Sal del coche», le ordenó. Amelia salió y de inmediato, otros 2 hombres se acercaron, uno para registrar su bolso y el otro para pasarle un detector de metales por el cuerpo. Sacaron su estetoscopio, su termómetro, unos frascos de muestras de medicamentos y su teléfono con la pantalla rota. Inspeccionaron cada objeto con meticuloso cuidado, como si fuera una terrorista en potencia, en lugar de una doctora agotada tras 12 horas de pie. El hombre de la cicatriz observó todo el proceso, sin apartar de ella ni un segundo sus ojos grises. «Eres médico», dijo, con voz aún fría, pero con un matiz de curiosidad. «No pareces médico». «¿Y cómo es un médico?», replicó Amelia sin inmutarse. «No como alguien que está a punto de desmayarse por falta de sueño y hambre», respondió el hombre. Amelia casi se echó a reír. Era la primera vez en todo el día que alguien se daba cuenta de lo cansada que estaba realmente. «Soy Víctor Petrov. Estoy a cargo de la seguridad de esta familia y la vigilaré durante toda su estancia aquí. Si hace algo sospechoso, nunca saldrá de este lugar. Estoy aquí para salvar a un niño», dijo Amelia, «no para hacer nada sospechoso. Ahora, ¿puede llevarme al paciente o vamos a quedarnos aquí toda la noche?» Víctor la observó un momento más y entonces algo brilló en sus ojos grises, quizás sorpresa o una pizca de respeto por el valor de esta pequeña mujer. Asintió al guardia de la puerta y las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente, revelando un camino pavimentado con piedras que conducía a una enorme mansión de 3 pisos, con todas las ventanas iluminadas como si nadie dentro pudiera dormir. Víctor condujo a Amelia a través de las pesadas puertas de roble, y en cuanto entró, sintió como si hubiera cruzado a un mundo completamente diferente. El vestíbulo principal de la mansión era tan grande como toda la primera planta del hospital donde trabajaba. El suelo estaba pavimentado con mármol italiano blanco, inmaculado con vetas grises que lo atravesaban como ríos helados. El techo se elevaba sobre sus cabezas con una enorme lámpara de cristal que proyectaba una luz cálida sobre los óleos y las esculturas que, Amelia estaba segura, costaban más que todo el sueldo de médico de toda su vida. Pero no tuvo tiempo de admirar la opulencia, porque Víctor la guió a través del vestíbulo, giró hacia un largo pasillo con puertas cerradas a ambos lados y se detuvo frente a unas puertas dobles al final. Llamó 2 veces, breve y enérgicamente, y luego abrió las puertas sin esperar respuesta, y Amelia entró en una oficina cuyo lujo le dejó sin aliento.
Librerías de nogal recorrían ambas paredes desde el suelo hasta el techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían tener cientos de años. Un enorme escritorio de ébano se encontraba frente a una amplia ventana de cristal con vistas a un jardín iluminado con un resplandor brillante. Y detrás de ese escritorio se sentaba un hombre que, con una sola mirada, hizo comprender a Amelia por qué toda la ciudad temblaba al oír su nombre. Damen Castellano no se parecía en nada a lo que ella imaginaba que sería un jefe de la mafia. No había nada grosero en él, nada abiertamente salvaje. En cambio, era un hombre alto con un traje negro perfectamente entallado, el pelo negro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él una y otra vez durante la noche, y unos ojos del color del acero frío fijos en ella, con una intensidad que habría hecho que la mayoría de la gente bajara la mirada. Pero Amelia no era como la mayoría de la gente. Había mirado a la muerte a los ojos demasiadas veces en el hospital como para temer a un hombre, por muy poderoso que fuera. Así que esta es la doctora que encontró María, dijo Damen, con voz baja y fría, mientras sus ojos grises se deslizaban desde su cabello atado apresuradamente hasta sus viejas zapatillas gastadas. Pareces más una interna que una doctora, y crees que puedes hacer lo que 15 de los mejores especialistas de Estados Unidos no pudieron. Amelia sintió que el calor le subía a la cara, pero se tragó su ira y mantuvo la voz firme al responder. No creo que pueda hacer nada, pero puedo intentarlo. Y si sigues juzgando a los médicos por su aspecto en lugar de por lo que pueden hacer, quizá esa sea la razón por la que tu hijo sigue enfermo. La sala pareció congelarse. Víctor, detrás de Amelia, respiró hondo, y ella pudo sentir su sorpresa porque alguien se atreviera a hablarle así a Damen Castellano. Damen se levantó de detrás del escritorio y Amelia se dio cuenta de que era más alto de lo que pensaba, al menos 1,85. Sus pasos eran lentos pero amenazantes mientras se acercaba a ella, deteniéndose a menos de un paso de distancia. ¿Sabe con quién está hablando?, preguntó, con una voz ligera como una pluma, pero peligrosa como una espada. Estoy hablando con un padre cuyo hijo está enfermo, respondió Amelia, sin retroceder ni un paso, aunque su corazón latía con fuerza como un tambor de guerra. Y ese padre puede seguir perdiendo el tiempo haciéndome preguntas sin sentido, o puede dejarme examinar a su hijo. Tú decides. Damen la miró fijamente, con sus ojos grises clavándose en los verdes de ella, como si buscara algún indicio de miedo, pero no lo encontró. Pasó un momento, luego otro, y finalmente algo cambió en su mirada. No era ira, sino algo que Amelia no podía descifrar. «Tienes una semana», dijo Damen, con voz aún fría pero menos amenazante. «Una semana para averiguar qué le pasa a mi hijo. Si fracasa, abandonará este lugar y nunca se le permitirá volver». «¿Y si lo descubro?», preguntó Amelia. «Si lo descubre», dijo Damen, «le deberé un favor. Y un favor de Damián Castellano vale más que cualquier cosa que pueda imaginar. Pero déjeme dejar una cosa clara», continuó, acercándose hasta que Amelia pudo percibir el débil aroma de una colonia cara. «Si haces algo que perjudique a mi hijo, ya sea por accidente o a propósito, desearás no haber nacido nunca. ¿Lo entiendes?». Amelia tragó saliva. Era la primera vez que sentía realmente el peligro que emanaba de él. Un peligro que no provenía de la amenaza en sí, sino de la certeza de que era plenamente capaz de llevarla a cabo. «Lo entiendo», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. «Y quiero que tú también entiendas una cosa. Soy médico. Mi trabajo es salvar a la gente, especialmente a los niños. Así que no hace falta que me amenaces para que haga mi trabajo lo mejor posible. Lo haré sin importar quién seas». Damian la miró fijamente durante un largo momento. Luego se volvió hacia Víctor y le dijo, «Llévala a la habitación de Mason y dile a Natasha que baje a verme». Víctor condujo a Amelia al segundo piso por una escalera de mármol curvada. Cada uno de sus pasos resonaba en el pesado silencio de la mansión. Pasaron por un largo pasillo lleno de fotos familiares, y Amelia vio de refilón la foto de la boda de Damen con una hermosa mujer rubia, pero no tuvo tiempo de mirar más de cerca, porque Víctor se detuvo ante una puerta al final del pasillo. «La habitación del joven amo», dijo, y la abrió. «María está dentro». Amelia entró e inmediatamente sintió el extraño contraste de la habitación. Era la habitación infantil más lujosa que había visto en su vida, con una cuna de roble blanco intrincadamente tallada
que probablemente costaba tanto como su salario anual. Las paredes estaban pintadas de un suave azul pastel y las estanterías estaban repletas de juguetes y peluches. Una lamparita con forma de luna proyectaba un cálido resplandor dorado. Todo era perfecto, como si lo hubieran sacado de una revista de diseño de interiores. Pero el bebé que yacía en esa costosa cuna era exactamente lo contrario de la perfección que lo rodeaba. Mason Castellano, de 6 meses, parecía tener solo 3. Su pequeño cuerpo era tan delgado y frágil que Amelia podía ver cada costilla sobresaliendo bajo su pálida y delicada piel. Su cara, que antes había sido regordeta, ahora estaba hundida, con los ojos hundidos mirando al techo con cansancio y agotamiento, y sus manitas, reducidas a piel sobre hueso, agarraban los barrotes de la cuna como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la vida. A Amelia se le encogió el corazón. Había visto a muchos niños enfermos a lo largo de sus años en un hospital público. Pero había algo en Mason que le daba ganas de llorar. María estaba de pie junto a la cuna. El rostro de la joven niñera puertorriqueña estaba marcado por la preocupación y el cansancio. Era evidente que había pasado muchas noches en vela cuidando de este niño. «Doctora Harper», dijo María con voz temblorosa. «Gracias por venir. Ya no sé qué hacer». Amelia asintió y se acercó a la cuna, colocando suavemente la mano sobre la frente de Mason para tomarle la temperatura. El bebé no tenía fiebre. Sacó su estetoscopio y escuchó su corazón y sus pulmones. Su frecuencia cardíaca era normal. Sus pulmones estaban limpios. Le revisó los ojos, la boca y la garganta. No había signos de infección. Le palpó el abdomen. No había ninguna dureza ni masa inusual. Clínicamente, Mason parecía un bebé completamente sano, excepto que se estaba muriendo lentamente de desnutrición y nadie podía explicar por qué. «¿Cómo come?», le preguntó Amelia a María. «Normalmente», respondió María, «toma unos 150 mililitros de leche de fórmula cada vez, 4 o 5 veces al día. No rechaza el biberón, no vomita ni regurgita. ¿Y la digestión? ¿Tiene diarrea?». María dudó un segundo antes de responder. «Sí, a veces, sobre todo por la noche». Amelia estaba a punto de preguntar más cuando se abrió la puerta y entró una mujer. La mujer de la foto de boda que Amelia había visto en el pasillo. Natasha Castellano, de 28 años, era fríamente hermosa, como una muñeca de porcelana. Tenía el pelo rubio platino, rizado a la perfección. La piel era blanca como la leche, sin una sola marca. Sus gélidos ojos azules evaluaban a Amelia con una frialdad distante y un ajustado y caro vestido negro ceñía su esbelta figura, como si se dirigiera a una fiesta en lugar de estar en una habitación con un niño gravemente enfermo. «Así que tú eres la nueva doctora», dijo Natasha, con una voz dulce pero con un tono cortante. «Mi marido dice que crees que puedes ayudar a Mason. Voy a hacer todo lo posible», respondió Amelia, estudiando a la mujer que tenía delante y notando algo extraño. Natasha se quedó al menos a 2 metros de la cuna de su hijo. No se acercó para mirarlo ni tocarlo. Su mirada se posó sobre Mason con indiferencia, como si el bebé fuera un objeto decorativo en la habitación en lugar de su hijo enfermo. «¿Puede contarme cómo es la alimentación y la rutina diaria de Mason?», preguntó Amelia. Natasha comenzó a explicarle, y Amelia notó que hablaba con gran detalle, demasiado detalle, como si hubiera memorizado una presentación. ¿Cuántos mililitros? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas horas de sueño? Todo perfecto y preciso hasta el último número. Pero faltaba algo en la voz de Natasha. Preocupación. Amelia había conocido a cientos de madres con hijos enfermos, y todas compartían una cosa, un nivel de miedo que rayaba en el pánico. El terror era visible en cada mirada y cada palabra. Pero Natasha no. Estaba tranquila de una manera que parecía antinatural, fría hasta el punto de la indiferencia. «Gracias por contármelo», dijo Amelia. «Tendré que quedarme unos días para observar a Mason, si no es un problema». Natasha se encogió de hombros. «Haz lo que quieras», y se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar a su hijo ni una sola vez. Cuando se cerró la puerta, María se acercó a Amelia. Su voz era un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Doctora, quiero decirle algo, pero no sé si debería». «Adelante», la animó Amelia. María miró a su alrededor y dijo, «No sé cómo explicarlo, pero cada vez que la señora Castellano se va, le da de comer a Mason por la noche. Él grita y tiene una diarrea terrible, pero cuando yo le doy de comer no hay ningún problema. Se lo he dicho a los otros médicos,
pero me dicen que me preocupo demasiado. Dicen que no soy especialista, así que no debería hacer conjeturas descabelladas. Un escalofrío recorrió la espalda de Amelia, y su instinto de médico hizo saltar una alarma que aún no sabía cómo definir. ¿Ha notado algo más?, preguntó Amelia. María dudó y luego dijo, a veces, los biberones que prepara la señora Castellano parecen diferentes de los que yo preparo, como si tuvieran algún tipo de sedimento en el fondo. Pero no me he atrevido a preguntar, preguntó Amelia. María dudó y luego dijo, a veces, los biberones que prepara la señora Castellano parecen diferentes a los que preparo yo, como si tuvieran algún tipo de sedimento en el fondo. Pero no me he atrevido a preguntar porque temo que piense que la estoy insultando. Amelia miró a Mason, que ya se estaba quedando dormido en la cuna, con una expresión de agotamiento tan dolorosa. Y en su interior, una terrible sospecha comenzó a tomar forma. Una sospecha que rezaba para que fuera errónea. A Amelia le asignaron una lujosa habitación de invitados justo al lado de la habitación de Mason. Victor dijo que era una orden de Damen para que pudiera vigilar al bebé en cualquier momento. La habitación era espaciosa, con una cama king size vestida con sábanas de seda blanca, pesadas cortinas de terciopelo que tapaban las ventanas y un baño privado revestido de mármol negro brillante. Todo era más opulento que cualquier lugar en el que Amelia hubiera dormido en su vida, pero no estaba de humor para disfrutar de nada de eso. Las palabras de María seguían resonando en su cabeza como un estribillo inquietante. Cada vez que la señora Castellano alimenta a Mason por la noche, él grita y tiene diarrea. Amelia yacía en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente el techo decorado con intrincados diseños, y sabía que no podría dormir esa noche. Miró el reloj de la pared. Eran las 11 de la noche y la mansión se había sumido en el silencio, dejando solo el tic-tac constante de un viejo reloj en algún lugar del pasillo. Amelia se incorporó, abrió la puerta en silencio y salió al pasillo. Cruzó los pocos pasos que la separaban de la habitación de Mason y empujó suavemente la puerta para abrirla. María estaba sentada en el sillón junto a la cuna, con la cabeza balanceándose por el sueño después de un largo día. «Deberías ir a descansar», susurró Amelia. «Yo vigilaré a Mason esta noche». María levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el cansancio. «Pero usted también necesita descansar, doctora». «No puedo dormir», dijo Amelia. «Vete. Si pasa algo, te llamaré». María dudó, pero luego se levantó. «Gracias, doctora», dijo, y salió de la habitación. Amelia se sentó en la silla que María acababa de dejar libre y observó a Mason durmiendo en la cuna, con una respiración suave pero ligeramente entrecortada. Algo se retorció en su interior. Se quedó allí, en la oscuridad, iluminada solo por el suave resplandor de la lamparita con forma de luna, y esperó. Pasó una hora, luego 2. Amelia comenzó a cabecear, pero luchó contra el sueño, tomó un sorbo de agua fría de la botella que había traído y siguió observando. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando oyó unos pasos ligeros en el pasillo. Instintivamente, Amelia se levantó y se deslizó hacia un rincón oscuro de la habitación, donde la sombra del gran armario podía ocultarla por completo. La puerta se abrió sin hacer ruido y Natasha Castellano entró como un fantasma con un camisón de seda blanco. En su mano llevaba un biberón, pero no era uno de los que María había preparado y guardado en la nevera. Era otro diferente, un biberón que Natasha había traído de otro lugar. Amelia contuvo la respiración y observó desde la oscuridad cómo Natasha se acercaba a la cuna de Mason y levantaba suavemente al bebé. Mason se movió ligeramente, con los ojos aún cerrados, y Natasha le introdujo la tetina del biberón en la boca. El bebé comenzó a alimentarse por instinto, y Natasha se quedó allí, con el rostro inexpresivo, a la tenue luz de la lamparita, observándolo beber sin mostrar la ternura o la preocupación que mostraría una madre normal. Unos 10 minutos más tarde, cuando el biberón se vació, Natasha volvió a colocar a Mason en la cuna y salió silenciosamente de la habitación por donde había entrado. Amelia se quedó inmóvil en la oscuridad, con el corazón encogido, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Menos de media hora después de que Natasha se marchara, Mason comenzó a retorcerse en la cuna, con su pequeño rostro crispado por el dolor. Y entonces el bebé soltó un grito desgarrador, un llanto que rompió el silencio de la noche en la mansión. Amelia corrió hacia la cuna y levantó a Mason,
e inmediatamente lo olió, el fuerte hedor de las heces acuosas. Lo acostó en el cambiador y lo que vio le hizo sentir como si le estuvieran aplastando el corazón. El pañal de Mason estaba empapado de un líquido amarillo verdoso. La diarrea era tan grave que la piel de su trasero ya se había enrojecido por la irritación. Amelia le cambió el pañal, tratando de calmarlo mientras sus pensamientos se descontrolaban. Un bebé sano no podía tener una diarrea tan grave después de tomar un biberón normal. María tenía razón. Había algo en el biberón que había traído Natasha. Algo que la madre le daba a su hijo todas las noches, tarde, en la oscuridad, cuando nadie miraba. Amelia abrazó a Mason contra su pecho. El bebé seguía llorando y le susurró palabras de consuelo al oído mientras una idea aterradora tomaba forma en su mente. Una idea que no quería creer y sin embargo no podía negar que alguien en esa casa estaba haciendo daño a Mason y que ese alguien podría ser su propia madre. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la rendija de las cortinas de terciopelo, Amelia llevaba despierta mucho tiempo. En realidad, apenas había dormido nada después de lo que había presenciado la noche anterior. Mason se había vuelto a dormir después de que ella lo calmara durante casi una hora, pero la mente de Amelia no podía tranquilizarse. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber con certeza que lo que sospechaba era real, y no algo que su agotamiento había conjurado. Amelia salió de la habitación de Mason cuando María llegó para relevarla a las 6 de la mañana. Le dijo a la joven niñera que tenía que bajar a la cocina a por agua, pero en realidad tenía otro propósito. Caminó por el pasillo tratando de recordar la dirección que había tomado Natasha después de salir de la habitación de Mason la noche anterior. Y, al final, encontró una puerta que daba a la cocina y al lavadero de la planta baja. La cocina de la mansión Castellano era del tamaño de un restaurante de 5 estrellas, con relucientes armarios de nogal, una isla de granito negro y todos los electrodomésticos modernos que Amelia solo había visto en revistas. Pero no le importaba nada de ese lujo. Sus ojos recorrieron la cocina, buscando lo que necesitaba, y lo encontró en la papelera debajo del fregadero. El biberón. Amelia se agachó, utilizó una toalla de papel para no tocarlo directamente y lo levantó para examinarlo bajo la luz. Su corazón latía más rápido cuando vio lo que María había descrito. Un sedimento blanco turbio se había depositado en el fondo. No eran los residuos habituales de la leche de fórmula, sino otra cosa, algo que no debería haber estado en el biberón de un bebé de 6 meses. Amelia sacó un pequeño tubo de ensayo de su bolsillo. Siempre llevaba consigo algunos instrumentos médicos básicos y, con cuidado, raspó un poco del sedimento blanco y lo introdujo en el tubo, que luego selló. También utilizó una pequeña jeringa para extraer la leche que quedaba en el biberón, unos 20 mililitros, suficientes para realizar la prueba. Guardó las muestras en el bolsillo de su abrigo y salió rápidamente de la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza, como si acabara de cometer un delito. De regreso a la habitación de Mason, Amelia pasó por la sala de seguridad de la mansión, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando ver docenas de pantallas que mostraban las imágenes de las cámaras de toda la casa. Se detuvo, fingiendo atarse los cordones de los zapatos, y echó un vistazo al interior. Uno de los guardias de seguridad estaba sentado frente a los monitores, pero estaba absorto en su teléfono y no se percató de su presencia. Amelia observó las pantallas y se dio cuenta de que una de ellas mostraba la habitación de Mason. La cámara enfocaba desde arriba, desde la cuna, pero lo que le llamó la atención fue el pequeño texto que parpadeaba en la esquina, la marca de tiempo, y se dio cuenta de que la hora había saltado de las 2 de la madrugada a las 4, como si las 2 horas intermedias no existieran. La cámara de la habitación de Mason se apagaba todas las noches de 2 a 4. Un escalofrío recorrió la espalda de Amelia. No era una coincidencia. Natasha había entrado en la habitación de Mason a las 3 de la madrugada, justo en el intervalo en el que la cámara no estaba funcionando. Alguien había desactivado deliberadamente la cámara para que nadie viera lo que ocurría en la habitación del bebé durante esas horas. Y solo 2 personas tenían acceso al sistema de seguridad de la casa: Damien y Natasha. Amelia regresó rápidamente a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas, mientras miraba fijamente el tubo de ensayo que contenía el misterioso sedimento blanco. Tenía que enviar la muestra para que la analizaran. Necesitaba saber exactamente qué se estaba echando en la leche de Mason,
pero tenía que hacerlo sin que nadie en la casa se enterara. Sacó su teléfono y llamó a su colega más cercano en el hospital de Brooklyn, un técnico de laboratorio llamado David, en quien confiaba plenamente. «David, necesito que me ayudes con algo», dijo Amelia cuando él contestó. «Te voy a enviar una muestra. Puedes analizarla y darme los resultados lo antes posible, pero no me preguntes por qué y no se lo digas a nadie». David dudó un segundo y luego aceptó. Sabía que Amelia no se lo pediría si no fuera realmente importante. Amelia terminó la llamada, miró por la ventana al jardín de la mansión Castellano, resplandeciente bajo el sol matutino, y se preguntó en qué se estaba metiendo, cuán oscuro era realmente este secreto, y si tendría el valor de enfrentar la verdad cuando finalmente saliera a la luz. Pasaron 2 días de tensión sorda, mientras Amelia seguía observando a Mason y anotando todo, desde las horas de las tomas, la cantidad de leche y el número de episodios de diarrea, hasta cada momento en que Natasha aparecía en la habitación del bebé. Intentaba actuar con normalidad, examinando a Mason cada día, hablando con María sobre el estado del bebé e incluso intercambiando algunas palabras corteses con Natasha cada vez que la mujer se detenía en la habitación de su hijo. Pero Amelia no sabía que Natasha la había estado observando de cerca durante un tiempo. Fue en la tarde del tercer día cuando todo comenzó a cambiar. Amelia estaba sentada en la habitación de Mason, escribiendo en su pequeño cuaderno, cuando levantó la vista y vio a Natasha de pie en la puerta, mirándola con ojos fríos como el hielo. «¿Qué está escribiendo, doctora?» «¿Harper?», preguntó Natasha con voz dulce, pero con un tono afilado. «Notas médicas sobre el estado de Mason», respondió Amelia con calma, cerrando el cuaderno. «Es el procedimiento habitual cuando se supervisa a un paciente». Natasha entró en la habitación sin apartar la mirada de Amelia. «He notado que anda por la casa a horas extrañas. Parece interesada en algo más que la salud de mi hijo». Amelia sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo el rostro impasible. «Soy médico. Mi trabajo me obliga a observar cualquier cosa que pueda afectar a la salud de un paciente, incluyendo el entorno en el que vive y su rutina diaria». Natasha la estudió durante un largo momento, con los labios apretados en una fina línea. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra. Amelia supo que ahora era el blanco. Esa noche, mientras Amelia se preparaba para acostarse, llamaron a su puerta. Víctor estaba fuera, con el rostro tan frío como siempre. «El jefe quiere verte ahora mismo». Amelia siguió a Víctor por los pasillos familiares hasta la puerta del despacho de Damien. Esta vez, cuando entró, no solo estaba Damien. Natasha también estaba allí, sentada en la silla frente al escritorio de su marido. Sus ojos se posaron en Amelia con una mirada triunfante. Damien se levantó cuando Amelia entró. Su rostro era más difícil de descifrar que nunca. Ojos grises fríos como el acero, pero con algo más oculto en lo más profundo que Amelia no podía identificar. «Mi esposa dice que has estado actuando de forma sospechosa», dijo Damien, con voz baja y lenta. «Dice que haces preguntas extrañas. Observas las cosas en esta casa como si estuvieras buscando algo. ¿Quieres dar una explicación?» Amelia miró a Damien a los ojos sin pestañear. «Estoy haciendo mi trabajo. Usted me contrató para averiguar por qué su hijo está enfermo, y para ello tengo que observar todo, incluso cosas que otras personas quizá no quieran que vea». Natasha se puso de pie de un salto. «¿Qué está insinuando? ¿Qué? ¿Que alguien en esta casa esté haciendo daño a Mason? Es lo más ridículo que he oído en mi vida». Amelia se volvió hacia Natasha, y por primera vez vio algo brillar en esos ojos azules y fríos. No era ira, sino miedo. «No estoy insinuando nada», dijo Amelia lentamente. «Solo digo que estoy haciendo mi trabajo. Y si la señora Castellano se siente amenazada por eso, quizá debería preguntarse por qué». La habitación pareció congelarse. Natasha abrió la boca para hablar, pero Damien levantó una mano para silenciarla. Miró fijamente a Amelia, clavándole sus ojos grises como si intentara leer cada pensamiento de su mente. «¿Estás diciendo que mi esposa está relacionada con la enfermedad de mi hijo?», preguntó Damien, con una voz tan peligrosa que el aire de la habitación se volvió denso. «Estoy diciendo que alguien en esta casa le está dando a su hijo algo que no debería estar en la leche de un bebé de 6 meses», respondió Amelia, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Aún no tengo pruebas suficientes para decir quién es,
pero lo averiguaré, y cuando lo haga, serás el primero en saberlo. Natasha rompió a llorar, o al menos fingió hacerlo. No puedo creerlo. Se atreve a decir cosas así sobre mí. Damian, tienes que echarla inmediatamente. Damian no dijo ni una palabra. Se quedó allí de pie, mirando a Amelia con una expresión indescifrable, y ella sintió como si él estuviera sopesando cada palabra que había dicho, cada destello en su rostro, cada latido de su corazón. Finalmente, habló. Tienes una semana, ya te lo he dicho. Si para entonces no tienes pruebas de lo que acabas de insinuar, te irás de aquí y rezarás para que sea lo suficientemente generoso como para olvidar lo que has dicho. No necesito una semana, respondió Amelia, dándose la vuelta para salir. Solo necesito la verdad, y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por mucho que alguien intente ocultarla. Esa noche, Amelia no pudo dormir. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Sus pensamientos daban vueltas a todo lo que acababa de pasar en la oficina de Damian. Sabía que estaba caminando por la cuerda floja. Por un lado estaba la verdad que tenía que descubrir. Por el otro, la familia mafiosa más poderosa de la costa este de Estados Unidos. Y si se equivocaba, si no podía demostrar lo que sospechaba, quizá nunca saldría de aquella mansión. A la mañana siguiente, mientras cambiaba el pañal de Mason, su teléfono vibró. Era un mensaje de David, del laboratorio. Los resultados están listos. Llámame ahora. Amelia sintió que se le paraba el corazón. Le devolvió Mason a María y se apresuró a salir al pasillo, donde encontró un rincón apartado antes de llamar a David. La voz de David al otro lado del teléfono sonaba tensa y preocupada. Amelia, la muestra que me enviaste, ¿de dónde la sacaste? Solo dime los resultados, dijo Amelia, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. David respiró hondo y dijo, esa muestra de leche contiene bicacidal, un laxante, en una dosis 10 veces superior a la de un adulto. Si un bebé bebe esta cantidad todos los días, tendrá diarrea constante, deshidratación, pérdida de electrolitos, desnutrición grave, y si continúa puede ser mortal. Amelia se recostó contra la pared, con las piernas a punto de fallarle. Aunque lo sospechaba desde hacía mucho tiempo, oírlo confirmarse le produjo una sensación similar a un puñetazo en el pecho. Alguien estaba envenenando a un bebé de 6 meses. Alguien estaba matando lentamente a Mason Castellano dentro de su propia casa, justo delante de las narices del jefe mafioso más poderoso de Estados Unidos. Amelia, tienes que llamar a la policía, dijo David. Esto es intento de asesinato. Todavía no, respondió Amelia, con voz temblorosa pero firme. No tengo pruebas de quién lo ha hecho. Solo tengo la muestra de leche. Tengo que pillarlos infraganti. ¿Estás loca? David casi gritó. Estás en una casa de la mafia. Si se enteran de que los estás investigando, te matarán. Lo sé, dijo Amelia, pero si no hago nada, el bebé morirá, y no puedo permitir que eso suceda. Colgó el teléfono y se quedó sola en el silencioso pasillo, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir recaer sobre sus hombros. Natasha Castellano, la madre de Mason, era la única sospechosa. Era ella quien le daba de comer por la noche. Era ella quien tenía la capacidad de desactivar la cámara de la habitación de Mason. Era la única que tenía la oportunidad de introducir la droga en el biberón sin que nadie lo supiera. Pero Amelia necesitaba pruebas. Necesitaba pillar a Natasha echando la droga en la leche. Necesitaba un video. Necesitaba imágenes. Necesitaba algo irrefutable para enfrentarse a Damian y demostrar que su mujer estaba matando a su hijo. Amelia cerró los ojos, respiró hondo para calmarse y luego comenzó a planear. Necesitaba un aliado dentro de la casa, alguien con acceso al sistema de seguridad, alguien en quien pudiera confiar, y solo se le ocurrió un nombre, Víctor Petro. Amelia encontró a Víctor en la sala de seguridad esa tarde, cuando sabía que Natasha estaba en el spa y Damian se reunía con unos hombres vestidos de negro en su oficina. Víctor estaba sentado solo frente a la pared de pantallas, con sus ojos grises recorriendo las imágenes de las cámaras de toda la mansión. Cuando ella entró, él se volvió para mirarla con cautela. ¿Qué necesita, doctora Harper?, preguntó Víctor, con voz fría pero sin hostilidad manifiesta. Necesito hablar con usted, dijo Amelia, cerrando la puerta tras de sí. Sobre Mason. Víctor levantó una ceja, pero no dijo nada,
esperando a que ella continuara. Amelia respiró hondo y se acercó. Sabía que era la mayor apuesta de su vida. Si juzgaba mal a Víctor, si él la denunciaba a Natasha o Damian, perdería la vida. Pero había observado a Víctor durante los últimos días. Había visto cómo miraba a Mason cada vez que pasaba por la guardería. Esa rara suavidad en un rostro duro como una piedra. Había visto cómo se le tensaba la mandíbula cuando Mason lloraba por la noche. Y sabía que, aunque Víctor era el guardaespaldas de Damian, realmente se preocupaba por ese niño. Sé quién está enfermando a Mason, dijo Amelia sin rodeos. Víctor se puso de pie de un salto, con los ojos grises fijos en ella. ¿Qué acaba de decir? Amelia sacó el resultado del laboratorio de su bolsillo y se lo entregó a Víctor. Tomé una muestra de leche del biberón que la señora Castellano le da a Mason por la noche y la envié a analizar. Los resultados muestran que contiene Vicodel, un laxante, en una dosis 10 veces superior a la de un adulto. Víctor leyó el papel y Amelia observó cómo su rostro pasaba del escepticismo al shock y del shock a algo parecido a la rabia que bullía bajo una superficie helada. Levantó la vista, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contenerse. «¿Estás diciendo que la señora Castellano, la madre de Mason, está envenenando a su propio hijo?» «Estoy diciendo que alguien está echando medicina en la leche de Mason», respondió Amelia. «Y la única persona que le prepara el biberón por la noche es la señora Castellano. Ella también es la única que tiene la capacidad de apagar la cámara de la habitación de Mason desde las 2 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada todas las noches. Lo he comprobado». Víctor dejó el papel sobre la mesa, apretó los puños y la cicatriz de su rostro se crispó al apretar los dientes. «¿Por qué me cuentas esto a mí en lugar de contárselo al jefe?» «Porque aún no tengo pruebas directas», respondió Amelia. «Necesito pillarla poniendo la droga en la leche, y para eso necesito que me ayudes a instalar una cámara oculta en la habitación de Mason, una cámara que ella no pueda desactivar». Víctor se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en las pantallas que tenía delante, en una de las cuales se veía a Mason tumbado en la cuna con María, sentada a su lado. Cuando finalmente habló, su voz era baja y llena de determinación. «He trabajado para el señor Castellano desde que tenía 20 años. Él me salvó la vida. Me dio un propósito. Moriría por él si fuera necesario». Se volvió para mirar a Amelia. «Pero Mason, ese niño es el futuro de esta familia. Es todo lo que tiene el jefe. Si a alguien le está haciendo daño, sea quien sea, nunca lo perdonaré». Víctor se acercó a un armario cerrado con llave que había en la esquina. Lo abrió y sacó un pequeño dispositivo. «Esto es una cámara inalámbrica. La batería dura 7 días. Se conecta directamente a mi teléfono. Nadie puede apagarla excepto yo». Se la entregó a Amelia. «Esta noche la instalaré en la habitación de Mason después de que la señora Castellano se haya dormido. Y luego esperaremos». Víctor instaló la cámara a medianoche, cuando toda la mansión se había sumido en el sueño. Escondió el pequeño dispositivo dentro de un osito de peluche en la estantería de juguetes, con un ángulo perfecto, cubriendo toda la cuna en la zona de preparación de biberones de la habitación de Mason. Amelia yacía en su propia habitación, con el teléfono sobre el pecho, la pantalla mostrando la imagen en directo de la cámara oculta, con los ojos fijos en cada movimiento de la oscura habitación infantil, iluminada solo por el tenue resplandor de la luz nocturna con forma de luna. María había vuelto a su habitación a las 10 de la noche después de darle a Mason el último biberón del día. El bebé dormía plácidamente en la cuna, sin saber que esa noche sería la noche que cambiaría su destino. Pasó 1 hora, luego 2. Amelia sentía que se le cerraban los párpados, pero no se atrevía a dormir. Bebió café frío y rancio de la taza que tenía en la mesita de noche y siguió esperando. El reloj de su teléfono marcaba las 2:47 de la madrugada cuando la puerta de Mason se abrió lentamente. Amelia se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, y sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Natasha Castellano entró en la habitación como un fantasma, con un camisón de seda blanco, el pelo rubio suelto sobre los hombros y el rostro desnudo y pálido bajo la tenue luz. Se dirigió a la estación de leche de fórmula en la esquina, sacó un biberón limpio y comenzó a preparar la leche. Sus movimientos eran tan hábiles como si lo hubiera hecho cientos de veces. Amelia contuvo la respiración y pulsó el botón de grabar de su teléfono, asegurándose de que cada momento quedara registrado.
Natasha terminó de preparar la leche. Luego se detuvo, miró alrededor de la habitación como para asegurarse de que no había nadie más allí, y Amelia sintió que se le helaba la sangre al ver lo que sucedió a continuación. Natasha sacó un pequeño frasco blanco del bolsillo de su camisón, abrió la tapa y vertió una medida de polvo blanco en el biberón. Luego lo agitó hasta que el polvo se disolvió por completo. Amelia quería gritar, quería correr a la habitación de Mason y arrebatarle el biberón, pero sabía que tenía que dejar que Natasha terminara para tener pruebas que no pudieran negarse. Natasha se acercó a la cuna de Mason y lo levantó con delicadeza. Mason se despertó y levantó sus ojos somnolientos hacia el rostro de su madre. Natasha le puso la tetina en la boca y el bebé comenzó a beber por instinto, sin darse cuenta de que el líquido lechoso estaba destruyendo lentamente su pequeño cuerpo. Entonces Natasha comenzó a hablar en voz baja, pero la cámara de Víctor capturó cada palabra con claridad, y lo que Amelia oyó la hizo taparse la boca con la mano para no llorar en voz alta. «Lo siento, mi amor», susurró Natasha, con la voz temblorosa, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Pero es la única manera. ¿Lo entiendes? Cuando estás sano, tu padre nunca está en casa. Va a reuniones, va a ver a hombres peligrosos, hace cosas sobre las que no se me permite preguntar. Me mira como si no existiera». Natasha besó la frente de Mason. «Pero cuando estás enfermo, tu padre se queda en casa, cancela todas las reuniones, se sienta junto a tu cuna durante horas, me habla, me mira, necesito que me vea. ¿Lo entiendes? Necesito que me quiera como te quiere a ti». Las lágrimas corrían por las mejillas de Amelia, no por compasión hacia Natasha, sino por el horror de lo que estaba presenciando. Una madre envenenando a su propio hijo solo para ganarse la atención de su marido. Una cruel distorsión del amor y la soledad. «No quiero que mueras», continuó Natasha, como si intentara convencerse a sí misma. «Solo quería que estuvieras un poco enfermo, lo justo para que tu padre se quedara en casa, lo justo para que se preocupara. Pero tú sigues adelgazando, sigues debilitándote, y yo no sé qué hacer. No puedo parar. Si paro, te pondrás mejor y tu padre desaparecerá. Volveré a ser invisible». Mason terminó el biberón, con los ojos ya cerrados, y Natasha lo volvió a acostar en la cuna, quedándose allí de pie durante un largo rato, con el rostro inexpresivo. Luego salió de la habitación en silencio. Amelia se sentó en la cama, con el teléfono todavía en la mano. El vídeo lo había capturado todo, desde el momento en que Natasha vertió la droga en la leche hasta la aterradora confesión que le susurró a su hijo. Esa era la prueba. Eso era lo que Amelia necesitaba para mostrarle la verdad a Damien. Pero antes de poder hacer nada, tenía que asegurarse de que Mason estuviera a salvo esa noche. Se levantó y salió de su habitación, con la intención de ir a la habitación de Mason para vigilarlo después de ese biberón envenenado. Pero no sabía que Natasha no se había ido realmente. Estaba de pie en la oscuridad del pasillo. Unos ojos azules helados estaban fijos en Amelia. Amelia apenas había salido de su habitación cuando una mano la agarró por la muñeca y tiró con fuerza, arrastrándola a la oscuridad del pasillo. Intentó gritar, pero otra mano le tapó la boca. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio el rostro de Natasha Castellano a pocos centímetros del suyo. Esos ojos azules ya no eran fríos, ahora ardían con una locura aterradora. «¿Lo has oído?». Natasha siseó entre dientes. Su voz ya no era dulce, sino pura hostilidad. «Sé que me estás vigilando. Te vi con el teléfono en la mano. Me grabaste, ¿verdad?». Amelia se resistió, pero Natasha era más fuerte de lo que parecía. La fuerza de alguien acorralado. La fuerza de la desesperación. Natasha le arrebató el teléfono a Amelia, miró la pantalla y vio que la aplicación de la cámara seguía funcionando, y su rostro se retorció de furia. «¿Quién te crees que eres?», gruñó Natasha. «¿Crees que puedes venir aquí y arruinar mi vida? No eres más que una doctora sin un duro de Brooklyn. No eres nada». Amelia mordió la mano que le tapaba la boca. Natasha gritó de dolor y la soltó. Amelia gritó inmediatamente. «Estás matando a tu propio hijo. Estás enferma. Necesitas ayuda. Cállate». Natasha gritó. «No estoy enferma. Amo a mi hijo. Lo hago todo por amor. Tú no lo entiendes. Nadie lo entiende». Natasha se abalanzó sobre Amelia, agarrándola por los hombros con ambas manos y empujándola con fuerza. Amelia trastabilló hacia atrás, su pie se enganchó en la alfombra y cayó de espaldas,
golpeándose la columna contra la barandilla de la escalera. Intentó agarrarse a la barandilla, pero Natasha ya estaba delante de ella, con los ojos azules brillando como fuego en la oscuridad. «No me quitarás todo lo que tengo». Natasha gritó y volvió a empujar a Amelia con todas sus fuerzas. Amelia sintió que su cuerpo perdía el equilibrio. Sus manos resbalaron de la barandilla y cayó. La escalera de mármol giraba ante ella mientras caía rodando. Cada escalón era un impacto brutal contra su hombro, su espalda, su cabeza. Amelia intentó gritar, pero el aire se le había escapado de los pulmones. Solo oyó el crujido seco de los huesos cuando su brazo se estrelló contra el borde de un escalón. Y luego su cabeza golpeó el suelo de mármol al pie de la escalera con un sonido agudo y repugnante. El mundo se tambaleó. El dolor explotó en su cráneo como una bomba. Y Amelia vio la silueta de Natasha en lo alto de la escalera, mirándola con el rostro inexpresivo. Lo último que Amelia pensó antes de que la oscuridad la envolviera fue el teléfono, la prueba en video. Esperaba que Victor hubiera captado la señal. Esperaba que Mason se salvara. Y entonces todo se hundió en la nada. Una luz blanca cegadora fue lo primero que percibió Amelia al abrir lentamente los ojos. Le latía la cabeza como si se la estuvieran partiendo con un martillo y tenía la garganta seca y ardiente, como si llevara días sin beber agua. Parpadeó varias veces para intentar que su visión se estabilizara. Poco a poco, se dio cuenta de que estaba tumbada en una cama de hospital, con el brazo izquierdo escayolado y suspendido en alto, la cabeza envuelta en vendajes y el pitido constante de un monitor sonando a su lado. Intentó recordar lo que había pasado. El pasillo oscuro, Natasha, la lucha, las escaleras, y entonces el recuerdo volvió como una ola que le robó el aliento. «Mason», dijo con voz ronca. «Mason, ahora está a salvo». La voz grave y familiar hizo que Amelia girara la cabeza y vio a Damian Castellano sentado en la silla junto a su cama. Tenía el rostro tan demacrado que casi no lo reconoció. Llevaba barba incipiente en la mandíbula, los ojos grises sombreados por la falta de sueño y enrojecidos como si hubiera estado llorando, algo que Amelia creía imposible para el jefe mafioso más poderoso de Estados Unidos. «Victor te encontró al pie de las escaleras», dijo Damon con voz grave y agotada. «Tienes el brazo roto y una leve lesión en la cabeza. El médico dice que tienes suerte de que no fuera peor». Amelia intentó incorporarse, pero el dolor en el cráneo la obligó a recostarse. «El video», dijo. «El teléfono». Natasha lo cogió. «Ya he visto el video», dijo Damian, y Amelia se dio cuenta de que su voz temblaba ligeramente. «Victor copió todas las imágenes de la cámara oculta en su sistema antes de que tú la instalases. Me las envió en cuanto te encontró herida. Lo vi todo, de principio a fin». Hizo una pausa y respiró hondo, como si intentase contener algo. «Oí lo que le dijo a mi hijo. Oí cómo lo confesaba todo». Amelia miró a Damian y por primera vez no vio al aterrador rey de la mafia. Vio a un hombre destrozado, a un padre que acababa de descubrir la verdad más brutal que se pueda imaginar. «Mi mujer envenenó a mi hijo», dijo Damon con voz entrecortada. «Casi mata a Mason solo porque quería mi atención. Lo vio adelgazar cada día, lo vio sufrir, lo vio llorar y siguió dándole veneno. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a su hijo?» Amelia no sabía qué decir. Se quedó allí en silencio, viendo cómo el hombre más poderoso de la ciudad se derrumbaba ante ella. «¿Dónde está Natasha?», preguntó por fin. «Arrestada», respondió Damian. «Llamé a la policía justo después de ver el video. Por primera vez en mi vida, llamé a la policía en lugar de ocuparme del asunto a mi manera. Pero se trata de mi hijo. Se trata de mi mujer. No pude. No sabía qué hacer». Inclinó la cabeza y se cubrió el rostro con ambas manos. Y Amelia oyó un sonido que nunca pensó que oiría de Damon Castellano. El sollozo ahogado de un hombre que soportaba demasiado dolor. «Ella lo confesó todo, dijo Damon entre jadeos. Cuando llegó la policía no se resistió. Se limitó a sentarse allí y les contó todo sobre la soledad, sobre cómo se sentía invisible dentro de su propia casa, sobre cómo solo quería que yo la quisiera como quiero a Mason. Dijo que no quería matarlo, solo quería que enfermara para que yo me quedara en casa. Pero él seguía debilitándose y ella no sabía cómo detenerlo». Amelia cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas le resbalaban por las sienes. «Esto es Munchausen por poder», dijo en voz baja. «Un trastorno mental en el que alguien daña a la persona que quiere
para llamar su atención. Natasha no es un monstruo, está enferma, necesita tratamiento. No la defiendas. Damen espetó, poniéndose en pie de un salto, con la voz repentinamente aguda de nuevo. Casi mata a mi hijo. Enferma o no, no me importa. Pagará por lo que ha hecho. Amelia lo miró y vio el conflicto en esos ojos grises. Atrapado entre el amor que alguna vez había sentido por su esposa y el odio por lo que ella le había hecho a su hijo. ¿Cómo está Mason ahora?, preguntó Amelia, tratando de desviar la conversación. Lo están tratando en pediatría, respondió Damien, suavizando la voz al hablar de su hijo. Los médicos dicen que está deshidratado y gravemente desnutrido. Necesita líquidos y supervisión durante al menos una semana, pero se recuperará por completo, gracias a ti. Miró a Amelia, y sus ojos grises reflejaban algo que ella nunca había visto antes en él. Verdadera gratitud. Tenías razón desde el principio, dijo Damen. Viste lo que otros 15 médicos no vieron. No tuviste miedo de enfrentarte a mí. No tuviste miedo de decir la verdad, aunque eso pudiera costarte la vida. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Amelia le devolvió la mirada y esbozó una leve sonrisa a pesar de sus labios agrietados y secos. Porque Mason es un niño inocente, y ningún niño merece pasar por eso. Soy médico. Mi trabajo es proteger a los más vulnerables, sin importar quién les haga daño. Los días siguientes fueron una tormenta caótica para la familia Castellano. Mason fue trasladado a la unidad pediátrica de Mount C, el mejor hospital de Nueva York, y un equipo de médicos lo atendió las 24 horas del día. El bebé de 7 meses yacía en su cuna del hospital con una vía intravenosa pegada a su pequeño brazo. Pero después de solo 3 días de tratamiento, el color había vuelto a su piel. Sus ojos parecían más brillantes y comenzó a tomar su leche sin diarrea. Amelia fue dada de alta después de 5 días, con el brazo aún enyesado y la cabeza vendada, pero insistió en visitar a Mason todos los días, comprobar su estado y guiar a las enfermeras sobre cómo cuidarlo. Damen casi nunca salía del hospital. Dormía en la silla junto a la cuna de su hijo, canceló todas sus reuniones, le pasó todos los asuntos a Víctor y a sus socios de confianza, y por primera vez en su vida, el jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos dejó que su imperio funcionara sin él para poder centrarse en lo único que realmente importaba. Natasha fue trasladada a un centro psiquiátrico estatal para ser evaluada y tratada. Los abogados de Damen se aseguraron de que no fuera puesta en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. La acusación de maltrato infantil grave podía mantenerla en prisión durante muchos años, incluso teniendo en cuenta su enfermedad mental. Damen solicitó el divorcio al tercer día de la detención de Natasha, y la noticia se extendió por los bajos fondos como la pólvora. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. Ivan Bulov, padre de Natasha y líder de la segunda familia mafiosa rusa más poderosa de Nueva York, llamó a Damen una noche mientras éste estaba sentado junto a la cuna de Mason. Victor le pasó el teléfono a su jefe con el rostro tenso, y Damen supo de inmediato que no sería una conversación fácil. «Has metido a mi hija en la cárcel». La voz de Ivan Bulov llegó a través de la línea, cargada de acento ruso y llena de amenazas. «Has dejado que la policía arreste a tu esposa. Has dejado que todo el mundo sepa que mi hija está loca. ¿Crees que puedes humillar así a la familia Volkov sin pagar por ello? Tu hija casi mata a tu nieto», respondió Damon con voz gélida. «Envenenó a Mason durante meses. Si el doctor Harper no lo hubiera descubierto, mi hijo estaría muerto. Deberías estar agradecido. Llamé a la policía en lugar de ocuparme yo mismo de ella». Iván soltó una breve carcajada, sin sentido del humor. «Natasha está enferma. Necesita ser tratada dentro de la familia, no en la cárcel. Has roto la alianza entre nuestras familias. Nos has convertido en enemigos. Nunca fuimos verdaderos aliados». Damian dijo, «Obligaste a tu hija a casarse conmigo para fortalecer tu poder. Y ahora que ya no te es útil, finges que te preocupas por ella. No seas hipócrita conmigo, Bulov». El silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces, la voz de Iván se volvió más sombría. «Te arrepentirás de haber dicho eso, Castellano y esa pequeña doctora que metió las narices en los asuntos de nuestra familia. Ella también pagará. Me aseguraré de ello». La línea se cortó y Damen se quedó sentado en silencio, observando a su hijo dormir plácidamente en la cuna, sin saber que acababa de comenzar una guerra.
Llamó a Victor. Aumenta la seguridad de Mason y encuentra a la doctora Harper. A partir de ahora, necesita que alguien la vigile las 24 horas del día. Volkov la amenazó. Victor asintió y se marchó. Damian se quedó solo, mirando por la ventana del hospital las luces de la ciudad que brillaban en la noche, y se preguntó si tendría la fuerza necesaria para proteger tanto a su hijo como a la mujer que le había salvado la vida. Pasaron 3 semanas y Mason se recuperó de una manera que parecía casi milagrosa. El bebé de 8 meses había ganado casi 1 kilo. Sus mejillas volvían a estar rellenas. Sus ojos grises, ahora como los de su padre, brillaban en lugar de estar hundidos y agotados como antes, y su risa resonaba en la mansión Castellano como una música que esta casa había echado de menos durante demasiado tiempo. Amelia visitaba a Mason todos los días a petición de Damian. Al principio, pensó que solo era para comprobar la salud del bebé, pero poco a poco se dio cuenta de que esas visitas se habían convertido en lo que más esperaba cada día. María volvió como niñera a tiempo completo. Damian triplicó su salario por la lealtad y el amor genuino que mostraba hacia Mason, y la mansión tenía ahora un ambiente diferente, más ligero, más cálido, como si el fantasma de Natasha hubiera sido expulsado. Las conversaciones entre Amelia y Damian comenzaron con breves intercambios sobre el estado de Mason, pero poco a poco se hicieron más largas, más profundas, más íntimas. La primera noche, Damian le preguntó por su trabajo en el hospital de Brooklyn, por los pacientes que trataba, por qué había elegido un hospital público en lugar de costosas clínicas privadas. La segunda noche, Amelia le preguntó por su infancia, por su padre, que fue asesinado cuando Damian solo tenía 18 años, por la carga que supuso asumir el control de un imperio del Hampa siendo aún tan joven. Se sentaron en la gran sala de estar después de que Mason se durmiera. La luz del fuego de la chimenea bailaba en sus rostros, y Amelia se dio cuenta de que bajo la fría y despiadada apariencia de Damian Castellano se escondía un hombre solitario, un hombre al que nunca se le había permitido ser débil, nunca se le había permitido confiar completamente en nadie. «Eres la única que no me tiene miedo», dijo Damian una noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Mason dormía profundamente en su habitación, y María estaba haciendo el turno de noche. «Desde el primer momento en que entraste en esta casa, me miraste a los ojos y dijiste lo que nadie más se atreve a decir. ¿Por qué?» Amelia se quedó callada un momento, observando las llamas de la chimenea. «Porque ya lo he perdido todo», dijo en voz baja. «La gente solo teme cuando aún tiene algo que perder. Soy huérfana desde los 8 años. Crecí en hogares de acogida. Pasé por 7 familias diferentes. Estoy acostumbrada a no pertenecer a ningún sitio, a no tener nada, así que ya no tengo miedo a perder nada». Damian la miró y sus ojos grises se suavizaron de una forma que Amelia nunca había visto. «Eres más fuerte que nadie que haya conocido», dijo. «Y he conocido a mucha gente que dice ser fuerte, jefes de la mafia, pistoleros, asesinos, pero ninguno se puede comparar contigo. Una pequeña doctora de Brooklyn que se atrevió a enfrentarse a todo mi imperio para salvar a un niño al que ni siquiera conocías». Amelia sintió que le subían los colores a las mejillas y rápidamente se giró para que Damian no lo viera. «Solo hacía mi trabajo», dijo, con una voz más baja de lo habitual. «No», dijo Damian, y su mano tocó inesperadamente su barbilla, girando suavemente su rostro para que ella tuviera que mirarlo a los ojos. «Hiciste más que eso. Casi mueres por mi hijo. Mi esposa te empujó por las escaleras. Y aún después de eso, seguiste viniendo a ver a Mason todos los días, aunque nadie te pagara. No me digas que solo era tu trabajo». El corazón de Amelia latía tan rápido que pensó que Damian podría oírlo. Solo unos centímetros los separaban. Podía percibir el débil aroma de su costosa colonia, ver la pálida cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, mirar sus ojos grises fijos en ella con un sentimiento que no se atrevía a nombrar. Pero entonces su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el momento, y cuando miró la pantalla, su corazón se le cayó al estómago. Un mensaje de Mounsey sobre Lily. Su estado estaba empeorando. La cirugía debía realizarse en el plazo de 1 semana, y Amelia aún no tenía suficiente dinero para el depósito. Se levantó demasiado rápido. «Lo siento, tengo que irme», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Tengo que ocuparme de algo». Damian la miró con preocupación. «¿Pasa algo? ¿Puedo ayudarte?» «No», respondió Amelia rápidamente. «Quizás demasiado rápido. No es nada.
Solo trabajo en el hospital. Mañana iré a ver a Mason. Se marchó antes de que Damian pudiera preguntarle nada más. Y durante todo el camino de vuelta a su húmedo apartamento, se preguntó por qué no le había hablado de Lily. ¿Por qué no le había pedido ayuda cuando él claramente podía resolver su problema financiero con solo chasquear los dedos? Quizás porque no quería convertirse en alguien que vivía de los favores de un jefe mafioso. Quizás porque temía que, si aceptaba su dinero, lo que se estaba gestando entre ellos cambiaría. O quizás porque había llevado todo sola durante tanto tiempo que ya no sabía cómo dejar que nadie la ayudara. Era tarde, 2 días después de que Amelia saliera corriendo de la mansión Castellano. Acababa de terminar su turno de noche en el hospital de Brooklyn y se dirigía al aparcamiento situado detrás del edificio, con la mente llena de preocupaciones por Lily y pensamientos sobre Damian que no podía quitarse de la cabeza. El aparcamiento estaba vacío a medianoche. Solo había unos pocos coches del personal dispersos bajo las pálidas luces amarillas, y Amelia no se percató de la furgoneta negra aparcada cerca de la salida hasta que fue demasiado tarde. Acababa de abrir su destartalado Honda Civic cuando una mano áspera le tapó la boca por detrás. Otro brazo la rodeó por la cintura y la levantó del suelo. Amelia se resistió, intentó gritar, pero la mano que le tapaba la boca la apretaba con demasiada fuerza y la arrastraron hacia la furgoneta antes de que pudiera hacer nada. La puerta de la furgoneta se abrió de par en par. La empujaron dentro, su cabeza golpeó el frío suelo metálico y antes de que pudiera ver las caras de sus agresores, le colocaron una bolsa de tela gruesa sobre la cabeza, sumiéndola en una oscuridad total. Cuando le quitaron la bolsa, Amelia no sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás unas horas o toda la noche. Solo sabía que estaba sentada en una silla de madera, en una habitación húmeda que parecía un sótano, con las manos atadas a la espalda, y frente a ella había un hombre alto con el pelo blanco plateado y los ojos fríos como el hielo. Unos ojos que reconoció de inmediato como los mismos ojos de Natasha. Iván Bulov, dijo, como si se presentara en una elegante fiesta, en lugar de en un sótano donde se practican secuestros. El padre de Natasha. Y estoy seguro de que ha oído hablar de mí. El doctor Harper. Amelia no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en él, obligando a su rostro a permanecer inmóvil mientras el miedo se agitaba en su interior. Ivan sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Tú eres la que destruyó a mi familia. Tú eres quien hizo que arrestaran a mi hija, quien mancilló el nombre de los Bulov. ¿Crees que puedes hacer eso sin pagar por ello? Solo salvé a una niña que estaba siendo envenenada, respondió Amelia, con una voz más firme de lo que se sentía. Tu hija es quien hizo eso, no yo. La bofetada fue rápida y fuerte. La cabeza de Amelia se ladeó, le ardía la mejilla y notaba el sabor de la sangre en la boca. No te atrevas a hablar así de mi hija, gruñó Yvonne. Natasha está enferma. Necesita tratamiento dentro de la familia, no en una prisión. Y tú nos quitaste ese derecho. Hizo un gesto a los 2 hombres que estaban detrás de él, y ellos se adelantaron, lanzando puñetazos sin piedad sobre Amelia, en el estómago, el pecho, la cara. Cada golpe era una ola de dolor que atravesaba su cuerpo, pero Amelia no gritó. Se mordió el labio hasta sangrar y no dejó escapar ni un solo sonido. Había soportado demasiado en su vida como para que unos puñetazos la quebraran. Ahora, dijo Iván cuando los hombres finalmente se detuvieron, llamarás a Damián Castellano y le dirás que si te quiere viva, tiene que liberar a Natasha y entregar todo el este de Manhattan a la familia Bulov. Amelia escupió sangre en el suelo y miró a Iván directamente a los ojos. ¡No! Iván ladeó la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió Amelia con voz firme. No te ayudaré a amenazar a nadie y desde luego, no te ayudaré a liberar a una mujer que casi mata a su propio hijo. ¿Quién eres tú para defender a Damián Castellano?, gritó Iván, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Acaso sabes lo que es? Es un monstruo, un asesino, un jefe del crimen. Sé que es padre, respondió Amelia, y yo soy la doctora de su hijo. Eso es lo único que importa. Mientras tanto, en la mansión Castellano, Damián era como una bestia enjaulada. Víctor denunció la desaparición de Amelia al amanecer, cuando el guardia encargado de vigilarla encontró su Honda Civic todavía aparcado en el aparcamiento del hospital, con la puerta abierta,
las llaves en el suelo y sin rastro de ella por ninguna parte. Damien destrozó la mesa de cristal de su despacho cuando se enteró. Llamó a todos sus contactos, movilizó todos sus recursos, amenazó y sobornó a cualquiera que pudiera saber algo. «Encuéntrala», le ordenó a Victor, con una voz más peligrosa que nunca. «Revuelve toda la ciudad si es necesario. No me importa cuánto dinero cueste ni cuántos cadáveres haya que dejar. Encuéntrala y tráemela de vuelta». Victor miró a su jefe y vio algo ardiendo en esos ojos grises. No era solo la gratitud de un padre hacia la doctora que había salvado a su hijo. Era algo más profundo, más fuerte, más aterrador. «Jefe», dijo Victor con cautela, «solo es una doctora. No arriesgues todo el imperio por una mujer». Damien se volvió hacia Victor, y la mirada en sus dos ojos hizo que incluso su guardia más leal diera un paso atrás. «Ella salvó la vida de mi hijo», dijo Damien, con voz baja y firme. «Vale la pena que incendie el mundo entero para recuperarla». Damien tardó 18 horas en recabar información de todas las fuentes del inframundo antes de descubrir finalmente dónde Ivan Volkov retenía a Amelia. Un almacén abandonado a las afueras de Brooklyn. Antiguamente había sido una planta de envasado de carne de Bulov, cerrada unos años antes, y ahora era un lugar donde Ivan retenía a los enemigos con los que quería acabar en silencio. Damien no esperó, no elaboró un plan cuidadoso, no negoció. Reunió a 20 de sus hombres más leales, los armó con armas pesadas y se puso en marcha en plena noche. Victor se sentó a su lado en el SUV que iba en cabeza y revisó su pistola por última vez. «Jefe, esto podría ser una trampa», dijo. «Volkov sabe que vamos a ir. Puede que ya esté preparado». «No me importa», respondió Damien, con voz fría como el acero, pero con los ojos grises ardiendo con un fuego que Victor nunca había visto. «Si tengo que atravesar el infierno para traerla de vuelta, lo haré». El convoy se detuvo a unos 200 metros del almacén y Damien hizo una señal a su equipo para que se desplegara y rodease el edificio. La oscuridad de la noche los ocultaba mientras se acercaban y Damien podía ver la luz que se filtraba a través de las ventanas tapiadas. Podía oír a los guardias hablando fuera. Hizo una señal a Victor y en un instante los dos guardias fueron abatidos en silencio, con la garganta cortada antes de que pudieran emitir ningún sonido. Comenzó la redada. Damien derribó la puerta principal de una patada y entró. El arma que tenía en la mano rugió cuando derribó a 2 hombres de Volkov en la entrada. Los disparos estallaron por todas partes. Las balas caían como lluvia y los hombres de Damien irrumpieron como una marea. La banda de Volkov se defendió con uñas y dientes. Tenían la ventaja de conocer el terreno y estaban preparados, pero no esperaban que Damien Castellano liderara el asalto con una brutalidad que hizo retroceder incluso a los asesinos más experimentados. Damien avanzó hacia la escalera que conducía al sótano, disparando a cualquiera que se interpusiera en su camino, sin vacilar, sin piedad. La sangre salpicaba las paredes. Los cadáveres yacían esparcidos por el suelo, pero él no aminoró el paso, ni miró atrás. Solo tenía un objetivo en mente. Abrió de una patada la puerta del sótano y la vio. Amelia estaba atada a una silla de madera, con las manos atadas. Tenía la cara marcada por moretones y sangre seca, pero sus ojos verdes seguían muy abiertos y fijos en él, en estado de shock. E Ivan Bulov estaba justo detrás de ella, con una mano agarrándola del pelo y tirándole de la cabeza hacia atrás, y la otra apuntándole con una pistola a la sien. «¡Alto, Castellano!», gritó Iván con pánico en la voz, sin rastro ya de la confianza de antes. «Da un paso más y ella muere». Damien se detuvo, con la pistola aún en alto, los ojos grises fijos en Iván con puro odio. «Déjala ir», dijo Damien, con voz baja y lenta. «Déjala ir y te daré una muerte rápida». Iván se rió como un loco. «¿Crees que tienes la ventaja? Si me matas, esta chica morirá conmigo». Damien miró a Amelia y ella le devolvió la mirada, sin miedo en los ojos. Solo confianza absoluta, como si supiera que él la salvaría, sin importar lo que costara. Y eso era todo lo que Damien necesitaba. Disparó, no a Iván, sino a la mano que sostenía el arma, y la bala atravesó la muñeca de Iván, arrancándole un grito mientras el arma caía al suelo. Y antes de que Iván pudiera reaccionar, Damien cruzó la habitación, lo tiró al suelo y le apretó el cañón contra la frente. «¿Te atreviste a tocarla?», gruñó Damien, con el rostro desencajado por la rabia.
La hiciste sangrar. Esto es por mi hija, siseó Yvonne entre dientes. Arruinaste su vida. Tu hija arruinó su propia vida cuando envenenó a su propio hijo, dijo Damien con frialdad. ¿Y tú? Arruinaste tu vida en el momento en que le pusiste las manos encima a mi mujer. Sonó el último disparo e Iván Volulkov yacía inmóvil sobre el frío suelo de cemento, con un agujero de bala entre las cejas. Damien se levantó, se acercó a Amelia y le cortó las cuerdas de las muñecas, con las manos ligeramente temblorosas al tocar la piel magullada. Lo siento, susurró con voz entrecortada. He llegado demasiado tarde. Amelia lo miró, esbozando una pequeña sonrisa con los labios hinchados. Has venido, dijo con voz cálida. Eso es lo único que importa. Amelia se despertó en una lujosa habitación de hospital. La luz del sol de la tarde se colaba por las cortinas de la ventana, y lo primero que notó fue el dolor que se extendía por todo su cuerpo, desde los moratones en la cara hasta las costillas, que se habían oscurecido por los puñetazos de los hombres de Bulov. Intentó reconstruir lo que había sucedido, el rescate, los disparos, Damien sacándola de aquel sótano empapado de sangre y luego su cuerpo desfalleciendo en sus brazos de camino al hospital. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vio a Damien sentado en la silla junto a su cama, todavía con el traje negro, ahora arrugado y manchado de sangre seca, la barba áspera y con rastro de vello, los ojos grises amoratados por el cansancio, mirándola con un sentimiento que ella no podía nombrar. «Estás despierta», dijo, con una voz que parecía no haber dormido en días. «Has dormido casi 24 horas. El médico dijo que estabas agotada y necesitabas descansar». Amelia intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse, y Damien se levantó de inmediato, sosteniéndola con delicadeza y acomodándola contra las almohadas con un cuidado que nunca antes había visto en él. «Mason», preguntó ella con voz ronca. «¿Cómo está Mason?» «Está bien», respondió Damien. «María lo está cuidando en casa. Te extraña. No deja de preguntar dónde está la doctora Amelia todo el día». Amelia esbozó una pequeña sonrisa, a pesar de que aún le dolían los labios. Luego miró a Damien con preocupación. «¿Y tú? ¿Estás herido?» «Esa redada». «Estoy bien», dijo Damien, sentándose en el borde de la cama en lugar de en la silla. «Estoy acostumbrado a cosas así, pero tú casi mueres por mi culpa, por culpa de mis enemigos». Y eso me hizo darme cuenta de algo. Amelia lo miró, con el corazón acelerándose sin su permiso. ¿Darte cuenta de qué? Damien se quedó callado un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Luego la miró a los ojos con una sinceridad que ella nunca había visto en el jefe mafioso más poderoso de la ciudad. «He vivido 36 años», dijo con voz baja y pausada. «He matado a gente. He construido un imperio sobre la sangre y las lágrimas de otras personas. Me casé por una alianza, no por amor. Creía saber quién era. Creía saber lo que quería hasta que apareciste tú». Levantó la mano y le tocó suavemente la mejilla magullada con una ternura que le hizo sentir como si fuera lo más preciado del mundo. «Eres la única persona que no me tiene miedo. La única persona que se atreve a mirarme a los ojos y decirme la verdad. La única persona que no me ve como Damien Castellano, el jefe de la mafia, sino como un hombre solitario que intenta proteger a su hijo. Me has cambiado, Amelia. Y te quiero por ello». A Amelia se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. No por el dolor, sino por las palabras que él acababa de pronunciar. Palabras que nunca había creído que escucharía de nadie, y menos aún de alguien como Damien. «No sabes nada de mí», dijo con voz temblorosa. «No sabes cuántas deudas tengo. No sabes que tengo una hermana que se está muriendo lentamente de cáncer y que no tengo dinero para salvarla. No sabes lo destrozada que estoy». «Lo sé», dijo Damien, y Amelia lo miró, atónita. «Lo sé todo», continuó. «Desde el primer día que entraste en mi casa, hice que alguien te investigara. Sé lo de la deuda de $250,000. Sé lo de Lily. Sé lo de la operación que no podías pagar». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Amelia, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Porque estaba esperando a que me dejaras ayudarte», respondió Damien. «Pero eres demasiado terca. Estás tan acostumbrada a cargar con todo tú sola que no sabes cómo dejar que alguien comparta el peso contigo. Así que decidí por ti». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo puso en la mano. «Tu deuda estudiantil ha sido pagada en su totalidad,
y Lily se sometió a un trasplante de médula ósea hace 3 días en Mount C. La cirugía fue un éxito. Se está recuperando muy bien y pregunta por ti todos los días. Amelia miró el sobre que tenía en la mano, luego a Damien y se derrumbó. No eran lágrimas silenciosas, sino un llanto desconsolado, como el de un niño que había aguantado demasiado durante demasiado tiempo y al que por fin se le permitía derrumbarse. ¿Por qué?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué has hecho todo esto por mí? Porque te lo mereces, dijo Damon, atrayéndola suavemente hacia sus brazos. Porque me has dado más que nadie. Me diste a mi hijo, me diste esperanza, me diste una razón para ser mejor. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida devolviéndotelo, si me dejas. Amelia lloró en los brazos de Damien, sintiendo su calor y su firmeza a su alrededor. Y por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algún lugar, que pertenecía a alguien. Un año después, la mansión Castellano había cambiado por completo. Ya no era la fría y sombría fortaleza que había sido el primer día que Amelia entró en ella, sino que ahora estaba llena de las risas de un niño de 18 meses que andaba por todas partes con sus mejillas regordetas y sonrosadas y sus brillantes ojos grises. Mason Castellano se había recuperado por completo, sin rastro alguno de los meses que había estado envenenado. Era un niño sano y enérgico que amaba a Amelia con todo su pequeño corazón. Cada mañana, cuando Amelia entraba en su habitación, Mason levantaba los brazos para que lo cogiera en brazos y gritaba, «¡Mamá!», y su corazón se derretía. Él no sabía que ella no era su madre biológica, y a Amelia no le importaba, porque el amor nunca necesita compartir la misma sangre para ser real. Lily se había recuperado por completo tras su trasplante de médula ósea. La joven de 22 años vivía ahora con ellos en la mansión. Estudiaba enfermería en una prestigiosa universidad y Damon le pagaba la matrícula. Todos los días jugaba con Mason como si fueran hermanos de verdad. Amelia seguía trabajando en el hospital de Brooklyn. Rechazó la oferta de Damon de abrir su propia clínica privada porque sabía que los niños pobres de Brooklyn la necesitaban más que nadie. Pero ahora el hospital contaba con el equipo médico más moderno gracias a una donación de la Fundación Mason. Damien creó una fundación dedicada a apoyar a los pacientes pediátricos y a las madres que sufren depresión posparto. Damon había cambiado mucho durante el último año. Seguía siendo Damien Castellano en todo su poder. Seguía dirigiendo su imperio con mano de hierro. Pero había cedido la mayoría de las operaciones clandestinas a Victor y se centraba mucho más en los negocios legítimos. Volvía a casa todas las noches para cenar con Amelia y Mason, leerle cuentos a su hijo antes de acostarse y aprender a convertirse en el hombre que Amelia se merecía. Natasha estaba siendo tratada en un centro psiquiátrico y estaba haciendo progresos positivos. Los médicos decían que había empezado a reconocer y aceptar lo que había hecho, y Damon le permitía visitar a Mason una vez al mes, bajo estricta supervisión, no porque la hubiera perdonado, sino porque creía que Mason tenía derecho a conocer a su madre biológica cuando tuviera la edad suficiente para comprenderlo. Era una tarde de otoño, cuando las hojas del jardín de la mansión se teñían de dorado y naranja. Cuando Damon llevó a Amelia a la habitación de Mason, el lugar donde se habían conocido hacía más de un año, el lugar donde ella había visto a un frágil bebé al borde de la muerte y había decidido que haría cualquier cosa para salvarlo. Mason dormía profundamente en su cuna, con los pequeños labios ligeramente entreabiertos, el pecho subiendo y bajando con un ritmo constante, sano y tranquilo, como todo niño merece estar. Damon se volvió hacia Amelia, con sus ojos grises cálidos bajo la suave luz, y luego se arrodilló frente a ella. Amelia abrió la boca para hablar, pero Damon ya había sacado una pequeña caja de terciopelo negro y levantado la tapa para revelar un anillo de diamantes que brillaba en su interior. «Salvaste a mi hijo», dijo Damien, con voz baja y llena de emoción. «También me salvaste a mí. Me enseñaste que el poder no significa nada sin amor. El dinero no puede comprar la paz, e incluso las almas más oscuras merecen la redención si están dispuestas a cambiar. Ahora, déjame pasar el resto de mi vida amándote, protegiéndote y construyendo una verdadera familia contigo. Amelia Harper, ¿quieres casarte conmigo?» Amelia miró al hombre arrodillado ante ella, el hombre al que toda la ciudad temía. Y sin embargo, ahora la miraba con ojos llenos de esperanza y preocupación, como un niño que espera la respuesta a la pregunta más importante de su vida. Ella miró a Mason, que dormía en su cuna,
el niño al que había salvado y al que ahora quería como si fuera suyo. Luego volvió a mirar a Damien y sonrió entre lágrimas de felicidad. No necesito que me protejas, dijo con dulzura. No necesito que me des dinero ni poder. Solo necesito que me ames de verdad. Y si puedes prometerme eso, entonces sí, seré tu esposa. Damien se puso de pie, deslizó el anillo en el dedo de Amelia y la atrajo hacia sus brazos, mientras Mason seguía durmiendo en su cuna, sin saber que estaba a punto de tener una nueva madre. Una madre que una vez arriesgó su vida para salvarlo. A veces, los ángeles de la guarda no llegan con alas blancas y un halo brillante. Llegan con un estetoscopio gastado, ojeras por las noches sin dormir y un corazón valiente que no se rinde. Y a veces, incluso los jefes más poderosos, los hombres ante los que tiembla todo el inframundo, pueden encontrar la redención en el amor de una pobre doctora de Brooklyn. Una mujer que ve a la persona real detrás de la coraza fría y despiadada. Esta historia nos enseña que el dinero y el poder no pueden comprar el amor verdadero. Que a veces las personas que nos curan no son especialistas caros, sino simplemente aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias. Que cualquiera puede cambiar si conoce a la persona adecuada y está dispuesto a abrir su corazón. Y que el amor tiene el poder de curar todas las heridas, por profundas que sean. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta, comparte este video con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te ha hecho sentir esta historia. ¿Te ha recordado algo de tu propia vida? ¿Alguna vez has conocido a alguien como Amelia? ¿Alguien que defendió lo que era correcto incluso ante el peligro? ¿O alguna vez has sido testigo de cómo alguien cambiaba gracias al amor, como le sucedió a Damien? Deja un comentario y comparte lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Siempre leemos y apreciamos cada línea que escribes. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Te deseamos a ti y a tu familia fuerza, una vida llena de alegría y paz cada día. Nos vemos en el próximo video.